Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque. Antes que nada, les mando un fuerte abrazo a todos los papás, ya que en México el día de ayer se festejó el Día del Padre. Muchas felicidades, espero que la hayan pasado muy a gusto en familia y muy guardaditos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, sobre todo porque ahorita con la pandemia se ha impulsado mucho lo que es el home office. En México realmente el home office iba en crecimiento, pero en muchos países o industrias ya es una práctica habitual. Por eso, el día de hoy invitamos a la maestra Romina Gallá desde Argentina. Buenas noches, Romy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Daniela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un placer tenerte aquí. Esta es la segunda ocasión que estás en nuestros eventos haciendo un trueque entre nosotros y también acabamos de grabar un podcast que ya está disponible para todos que lo escuchen, está relacionado exactamente con este tema, así que también los invito a escucharlo y me gustaría leerles tu semblanza para que conozcan un poquito más de ti. Romina Gallá, la maestra Romina Gallá es graduada cum laude en Economía por la Universidad del Salvador. Cuenta con 3 maestrías en Ciencias Económicas con mención honorífica en Economía Internacional, Dinero y Finanzas por la Universidad de Toulouse, en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona, en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés. Trabajó en el gobierno de Argentina como directora del Observatorio de la Economía del Conocimiento del Ministerio de Producción de la Nación. Fue investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador, docente del grado y posgrado de la Universidad del Salvador, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Universidad Argentina de la Empresa y Universidad de Naciones de Quilmes. Es consultora de empresas y organismos internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el CEPAL, el INTAL, UNCTAD, FONPLATA, entre algunas otras, y también entidades académicas, públicas y privadas. Es consultora
y es autora de numerosas publicaciones y conferencistas a nivel internacional. Tiene más de 12 años haciendo home office, por lo que nos platicó, así que realmente nos va a platicar muchísimo su experiencia sobre este tema de home office y trabajo independiente. Romina, es un placer tenerte aquí, bienvenida. Muchísimas gracias por platicarnos y hacer un troque con nosotros. Bueno, muchas gracias, Daniela, por la presentación y por la invitación. Para mí es un gusto muy grande estar acá nuevamente con ustedes. Feliz día para todos los padres. Aquí en Argentina también fue el Día del Padre ayer, así que, bueno, también lo pasamos guardaditos, como dijiste. Bueno, para mí es un gusto muy grande dar esta exposición sobre home office y trabajo independiente, porque son dos prácticas, dos formas de trabajar que a mí me gustan muchísimo. Me siento muy cómoda haciendo eso, como comentó Daniela, hace ya 12 años que trabajo en mi casa y gran parte de todo ese tiempo también trabajando independiente. Y bueno, en esta oportunidad me parece que es un tema muy pertinente, muy oportuno, porque la pandemia nos ha cambiado a todos en todo el mundo en la forma de trabajar. Nos obligó a reinventarnos en muchos aspectos. Y justamente el home office y el trabajo independiente tienen mucho que ver con esto. En primer lugar, ante una enfermedad tan contagiosa como es el caso del COVID-19, tuvimos que empezar a mantener distancia y aislarnos de la gente con la que habitualmente trabajamos o, digamos, nos desempeñamos en nuestras actividades laborales. Entonces, muchas personas por primera vez empezaron a trabajar en su casa, ¿sí? Tuvieron que empezar a trabajar en su casa ante la imposibilidad de ir a una oficina o a un comercio para realizar sus actividades habituales. Entonces, había mucha gente que ya lo hacía o lo hacía de manera esporádica, pero esto llevó digamos, a lo que denominamos teletrabajo a un montón de personas por primera vez. Por otro lado, digamos, muchas personas se vieron privadas de sus principales fuentes de ingresos, ya sea, por ejemplo, porque no podían, digamos, trabajar o no podían desarrollar su actividad de manera normal, ya sea por una prohibición o por el miedo de los clientes. Entonces empezaron a buscar nuevas formas de ingreso y en gran medida muchas de estas nuevas formas de ingreso o ingresos adicionales que están buscando muchas personas se dan a través del trabajo independiente. Entonces, por eso, más allá de que es un tema estructural y que excede la pandemia, en este contexto en particular me parece que tiene mucha relevancia conversar de estos temas. Entonces, yo voy a dividir la presentación en dos partes. En la primera voy a hablar del home office, el trabajo en casa, desde el punto de vista de lo que implica para las empresas y lo que implica para las personas que realizan home office. Y en la segunda parte me voy a concentrar en el trabajo independiente, o como lo llamamos aquí en Argentina, el trabajo freelance. Bueno, ¿qué es home office? En primer lugar, me gustaría aclarar que home office es mucho más que trabajar, que llevarse la computadora a la casa, ¿sí? Más allá de que la imagen que elegí para ilustrar esto es una persona con una computadora en una mesa, implica muchísimo más que esto y tiene efectos muy importantes tanto para las empresas como para aquellas personas que trabajan de esta manera. En primer lugar, un poco, si bien esta es una charla más desde mi experiencia realizando trabajo en casa y trabajo freelance, como soy economista no puedo dejar de traerles algunos datos para ilustrar, pero si ven ahí a la izquierda esa ilustración que dice, bueno, ¿quién fue el que impulsó la transformación digital en una compañía? Y hay tres opciones: el CEO, el CTO o el COVID-19, y vemos que muchas empresas es justamente la pandemia la que lleva a la transformación digital, y esta transformación digital se ve, entre otras cuestiones, en el trabajo remoto, ¿sí? Aquí a la derecha tienen unos datos que son para Estados Unidos, pero en cifras
se ven en muchísimos otros países, que en distintos sectores la proporción de empleados que trabajaba en su casa full time, ¿sí? Antes de la pandemia era relativamente baja, incluso en sectores como la de tecnologías de la información, ¿sí? Donde era menos del 10%. Ahora vemos que a raíz de la pandemia, según los sectores, pero en algunos, como puede ser justamente el de tecnologías o ciertos servicios profesionales, tenemos más del 70, del 80% de la gente realizando todas sus tareas en su casa, ¿sí? Entonces la pandemia lo que hace es poner en evidencia que muchas tareas que se realizan normalmente en una oficina no necesariamente se tienen que realizar de esa manera, que se pueden realizar de manera remota. Y esto tiene muchas consecuencias, tanto para las empresas como para las personas. Desde el punto de vista de las empresas, tiene grandes beneficios el tener a una proporción importante de los trabajadores trabajando en su casa. Obviamente no todas las tareas se pueden hacer, pero sí muchas. Y básicamente es que aumenta la productividad. En el podcast que mencionaba Daniela, que grabamos hace unos días, ella cita distintos estudios que indican aumentos de la productividad de hasta 28% como consecuencia del trabajo en la casa, ¿sí? En el contexto en particular de la pandemia, lo que permite el teletrabajo es que las empresas sigan operando de una manera, o sea, lo más normal posible, ¿sí? Sin exponer a sus empleados a los riesgos de contagio, ¿sí? Y esto obviamente es bueno para la salud de los trabajadores, pero también para el normal desarrollo de las actividades de la empresa, porque al no tener a las personas enfermas, digamos, puede seguir operando. También esto genera bienestar para los empleados, ¿sí? Y todos sabemos que empleados felices trabajan mejor, ¿sí? Y son más productivos. Sobre este punto me voy a concentrar en unos minutos cuando hable del impacto sobre las personas. Una gran ventaja que tiene la posibilidad de que la gente trabaje en su casa es que se reduce el ausentismo, ¿sí? Obviamente si una persona está enferma y se siente mal, no va a poder trabajar aunque esté en su casa, pero muchas de las circunstancias que hacen que una persona se ausente durante un día o durante algunas horas o durante varios días de su trabajo tienen que ver con factores ajenos a la salud, como por ejemplo tener que cuidar de un familiar enfermo, o tener que esperar a alguien que viene a hacer una reparación en la casa, o que le entreguen una heladera que se compró. Entonces, cuando una persona tiene que quedarse en su casa por un factor ajeno a eso, que no necesariamente le va a demandar toda su atención o todo su tiempo, puede seguir trabajando, ¿sí? Y de esa manera se reduce el ausentismo y aumenta justamente la productividad, porque justamente está trabajando, digamos, la productividad por empleado, ¿no? Otra forma de, digamos, otra ventaja que tiene el home office es que permite a las empresas retener talentos, ¿sí? Retener talentos que en otras circunstancias, personas, por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, en Argentina hay muchas mujeres que con la llegada de un hijo dejan de trabajar en un trabajo en una oficina para poder pasar más tiempo con su hijo, ¿sí? Entonces, de esta manera, digamos, si está la posibilidad de trabajar en casa, ese talento se va a mantener dentro de la compañía, si no se va a perder. Cito el caso de las mujeres, pero hay muchísimos hombres que también eligen esto cuando tienen un hijo, o en otras circunstancias que vamos a desarrollar en unos minutos, ¿sí? También el teletrabajo es inclusivo, porque permite o da facilidades para trabajar a personas que en otras circunstancias tal vez tengan más dificultades, por ejemplo, personas con discapacidades motrices, que como es el caso en muchos países como Argentina o como México, que no toda la infraestructura está bien preparada para personas que, por ejemplo, están en una silla de ruedas o tienen algún tipo de movilidad reducida. Entonces, de esta manera, digamos, se evita todas las complicaciones que esas personas lamentablemente enfrentan a la hora, por ejemplo, de viajar desde su casa hasta el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, de esta manera se pueden tener talentos que de otra forma se complica más incorporar a la compañía. También tiene menor impacto ambiental, ¿sí? Por
se hacen menos viajes cuando uno hace home office, y no solamente los viajes de las personas, o sea, de la casa al trabajo, sino también, por ejemplo, se sustituyen algunos viajes a otras ciudades, otros países, a través de videoconferencias. Entonces, eso también tiene, digamos, una reducción del impacto ambiental que hemos visto en estos tiempos de aislamiento, que se ven algunos de estos efectos justamente de menor contaminación. Y también para la compañía, algo fundamental es que hay ahorros. ¿Ahorros en qué sentido? Por ejemplo, en espacios se requieren oficinas mucho más pequeñas, tal vez para ciertas actividades esenciales o ciertas reuniones, pero no se requieren grandes superficies en las cuales trabaje mucha gente. Hay, digamos, compañías que le pagan, por ejemplo, a sus empleados los viáticos, ¿sí? Todo este gasto desaparece en estos casos, y otros gastos secundarios como pueden ser, por ejemplo, la máquina de café que hay en las oficinas, gastos de decoración en florería, etcétera, que ya se permiten ahorrar. Ahora bien, obviamente hay algunos riesgos, no es cuestión de minimizar esto, y uno de los más importantes, a lo que más miedo le tienen las compañías, es a la pérdida de la interacción que se da cara a cara. Esto, digamos, se puede sustituir en cierta medida a través de, por ejemplo, videoconferencias, pero hay algunas interacciones que se pierden. Pero no significa que todo tenga que ser 100% home office, ¿sí? Muchas compañías lo implementaban ya antes de la pandemia, que por ejemplo las personas trabajaran algunos días en la casa y otros días en la oficina, o que trabajen en la casa y vayan a la oficina para ciertas reuniones o ciertos eventos. Entonces de esa manera se puede preservar la interacción cara a cara. Y también la pandemia nos mostró que hay muchas herramientas, por ejemplo, de trabajo colaborativo, y que digamos, la tecnología nos permite que gran parte de la interacción se mantenga, ¿sí? Aunque las personas no estén físicamente en el mismo lugar. Entonces, digamos, la pérdida de interacción cara a cara tal vez no es tan seria, ¿sí? Algo fundamental es el tema legal, ¿sí? O sea, la legislación laboral en muchos países no es completamente clara sobre cuáles son, hasta dónde llegan las responsabilidades del empleador por el trabajo que realiza un empleado en su casa, si por ejemplo ante un accidente doméstico, en el cual, digamos, un accidente en la casa que le provoca lesiones al empleado, hasta qué punto eso es un accidente de trabajo o no, ¿sí? Por ejemplo, el empleador no controla en qué estado está la infraestructura dentro de la casa, pero sí puede controlar, por ejemplo, la calidad de ciertos elementos de trabajo, como puede ser una silla adecuada, un escritorio adecuado, para evitar, por ejemplo, dolores por mala postura, ¿sí? Para muchas empresas es muy importante el tema del control. Claramente, cuando una persona no está físicamente en la empresa, sino que está en otro lugar, se dificulta este control. En general, el trabajo de home office no está basado tanto en horas, sino en resultados, pero es cierto que, digamos, para el que necesita controlar eso, si bien hay software que permite hacerlo, es un poco más difícil. Uno de los temas más sensibles es el tema de la privacidad y la protección de datos, ¿sí? Cuando las personas están conectadas, por ejemplo, a redes de Wi-Fi hogareñas, que no tienen el mismo nivel de seguridad que puede tener la de una compañía, o hay información tal vez sensible que se esté manejando por fuera de los servidores de la empresa, entonces esto puede plantear algunos desafíos. En esos casos, bueno, la solución puede ser que cierto tipo de información o cierto tipo de tareas no se realicen a través de home office, o que se tomen medidas adicionales de seguridad. También hay algunas dificultades de adecuación que tienen que ver con darle a las personas la infraestructura necesaria para hacerlo, y digamos, la empresa puede brindarle, por ejemplo, la computadora, el escritorio, la silla, la lámpara que necesite el empleado, pero hay cuestiones que escapan a eso, y no todas las personas tienen digamos, un lugar adecuado para realizar el trabajo, la tranquilidad que se necesita para poder concentrarse, ¿sí? Entonces ahí se pueden plantear algunos desafíos, ¿sí? Entonces, o sea, desde el punto de vista de las empresas hay un montón de beneficios, también hay riesgos, algunos de estos se pueden mitigar, y tal vez una buena solución puede ser que muchas actividades se hagan
realizan a través de teletrabajo y algunas, por su naturaleza, obviamente, no. Claramente esto depende mucho del tipo de empresa, ¿sí? Hay tareas que lógicamente, no sé, una empresa de minería, la parte de extracción no se va a poder hacer a través de home office, pero sí hay muchas tareas, sobre todo lo que tiene que ver con tareas administrativas o tareas técnicas, que sí se pueden realizar de manera remota. Pero ¿qué implica para una persona trabajar en la casa? ¿Sí? Algo fundamental para mí es el tiempo y la organización. ¿Sí? Cuando uno trabaja en su casa, cuando hace home office, no trabaja en general por tiempo, ¿sí? O sea, no es que uno tiene que estar cumpliendo un horario, sino que trabaja por resultados. Entonces, en función de cómo uno se organice, puede ser más o menos tiempo, o puede elegir trabajar más o trabajar menos muchas veces. Para mí lo más valioso que tiene el home office, una de las cosas por las cuales yo lo elegí hace 12 años y lo sigo eligiendo cada día, es la flexibilidad. La posibilidad de manejar el tiempo según la conveniencia de uno. Esto no significa no trabajar o trabajar menos. Muchas veces uno termina trabajando mucho más de lo que lo trabajaría en un horario de oficina, pero uno tiene más libertad para elegir. ¿Sí? Hay más tiempo tal vez para dedicar, por ejemplo, a la familia, ¿sí? A compartir con la pareja, con los hijos, ¿sí? Para practicar algún deporte, para estudiar, para relajarse, ¿sí? Sobre todo, no solamente la cantidad de tiempo disponible, sino en qué momento uno lo puede hacer. ¿Sí? Olvidémonos por un rato de la pandemia, la posibilidad, por ejemplo, de salir a caminar en el horario, digamos, en el cual hay sol, de hacer un deporte, de llevar a un hijo al colegio, de no perderse una reunión de padres o la clase abierta de música en la escuela, son cuestiones muy valiosas que eventualmente uno después si tiene que quedan tareas pendientes, muchas veces uno puede trabajar hasta más tarde, levantarse más temprano o trabajar el fin de semana, pero desde el punto de vista de, digamos, esta flexibilidad es realmente muy importante. También el poder compartir, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de los afectos, el poder compartir ¿sí? Momentos en los cuales por ahí un familiar uno lo necesita, cuidar a un familiar enfermo, o acompañar así a los hijos en distintas actividades. Estoy viendo que hay algunas personas que levantaron la mano. Si les parece, sobre el final de la presentación dejamos un rato para las preguntas y para todos los comentarios que tengan. Otra cosa relacionada con el tiempo es el tema de los traslados, ¿sí? O sea, al trabajar uno en la casa no se pierde tiempo en viaje. Esto es súper valioso en el caso de las grandes ciudades, en las cuales la gente pierde mucho tiempo desplazándose desde su casa hasta el trabajo. A veces se pierden 1, 2, 3 horas por día en viáticos. Eso pasa mucho en grandes ciudades como Buenos Aires, y sé que también en grandes ciudades de México pasa lo mismo. ¿Sí? También, entonces, no se pierde tiempo ni se gasta en viajes, tampoco, y hay menos de lo que denominamos acá los gastos hormiga, que son estos pequeños gastos que uno hace cuando anda por la calle, de comprarse un café en el camino, o digamos, ese tipo de gastos. Cuando uno está en la casa tiende a hacerlas mucho menos, ¿sí? También uno en general come más saludable, porque uno puede, por ejemplo, digamos, cocinarse, es más saludable en general que comprar la comida hecha, siempre y cuando uno cocine bien, ¿no? Pero uno gasta menos también en esas cuestiones. Algo muy importante también es que, digamos, ahora la pandemia esto lo vino a cambiar un poco, pero hay algo que a mí me gusta llamar reunionitis, que es como la patología de hacer reuniones por cualquier cosa. Eso pasa mucho cuando uno trabaja en una oficina, que por cualquier cosa se hace una reunión que podría haber sido un mail. Entonces, cuando uno tiene a la gente trabajando de manera remota, es más difícil coordinar tal vez eso, entonces hay menos reuniones innecesarias. Si ahora con la pandemia hay otra vez un poco un abuso de las reuniones, pero en general también se pierden menos tiempo en eso, y me atrevo a decir que hay menos distracciones, ¿sí? Menos distracciones que por ahí en una oficina, cuando digamos, uno se va a buscar un vaso de agua y hay alguien que conversa en la oficina, y hay más pérdida de tiempo tal vez así en ese tipo de distracciones. Esto
para que no suceda en la casa, uno también necesita tener constancia, ¿no? A mí me pasaba cuando, me acuerdo, empecé a trabajar en mi casa, que había mucha gente y me decía, ¿y cómo haces para no ponerte a mirar televisión? Y mi respuesta era, no prendo la televisión. No prendo la televisión en el horario que estoy trabajando. Quiero ver televisión, la veo la noche antes de dormir, lo mismo que hacía cuando trabajaba en una oficina, ¿sí? Entonces esto no es apto para procrastinadores, ¿sí? O sea, aquellas personas que tal vez se distraen fácilmente con la televisión, con la música, con redes sociales. En ese sentido hay que tener cuidado, ¿no? Entonces es fundamental la organización. Yo recomiendo siempre, cada uno tiene su propia receta, ¿no? Pero si a mí me preguntan, yo recomiendo siempre tener rutinas, ¿sí? Levantarse al horario que uno se levantaría para ir a trabajar, aunque hay personas que tal vez trabajan a la madrugada y después duermen hasta el mediodía, es cuestión del gusto de cada uno, pero tener rutinas, ¿sí? Tener una agenda clara. Una checklist donde uno vaya marcando lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo e ir cumpliendo, ¿sí? Y aprovechar, ¿sí? Para no perder las dinámicas del trabajo en equipo, por ejemplo, las herramientas de trabajo colaborativo, ¿sí? O sea, ahora hay muchísimas, podemos usar, por ejemplo, trabajar por Dropbox, por Drive, por Teams, son todas herramientas que permiten trabajar con colegas de una manera bastante parecida a la que uno lo haría si está en una oficina. ¿Qué recomiendo yo como si fuera un kit de supervivencia para el que hace home office? Bueno, en primer lugar, el lugar. Yo recomiendo mucho en la medida de lo que se pueda, no todos lo pueden hacer porque, digamos, no podemos construir una oficina o una habitación adicional en la casa si no la tenemos, pero tratar de destinar un espacio específico para trabajar. Si puede ser una habitación, ideal, pero si no, un rincón, por ejemplo, en el living, en una habitación, ¿sí? Donde uno pueda trabajar bien, que esté cómodo, que esté bien iluminado, eso es fundamental, digamos, no trabajar sentado en la cama, sino tener una silla, un escritorio, una buena lámpara, si hay luz natural, muchísimo mejor, ¿sí? En una situación en la cual uno no tiene aislamiento, ¿no? O sea, una situación normal para alguien que hace home office, hay que tener un directorio de cafeterías amigables. ¿A qué le llamamos una cafetería amigable? Cafeterías que tengan buen wifi, que tengan enchufes, que tengan una iluminación adecuada, que no tengan demasiado ruido, en la medida de lo posible, que tengan música agradable, y obviamente donde hagan buen té o café o lo que a ustedes les guste tomar, ¿sí? ¿Para qué esto? Bueno, para tener algunas reuniones y también para optimizar el tiempo. Entonces, en este directorio, por ejemplo, yo tengo cafeterías identificadas que están buenas, cerca del colegio de cada uno de mis hijos, cerca de los lugares donde normalmente tengo reuniones, cerca de las universidades donde doy clase. Entonces, esto me sirve para optimizar el tiempo. Si tengo un espacio entre una reunión y otra, me voy a una cafetería donde pueda trabajar, ¿sí? Entonces, y ahí voy al paso siguiente. A una persona que hace home office no le puede faltar una mochila grande y cómoda donde pueda llevar la computadora, el cargador, el celular, los auriculares, el cuaderno y todo aquel material que necesite, ¿sí? Otra cosa sobre trabajar en casa, mucha gente me pregunta siempre, ¿trabajas en pijama? No, jamás, jamás. Hay que, digamos, yo siempre recomiendo, obviamente, vestirse bien. Uno no se va a poner un vestido de fiesta con tacones para estar trabajando dentro de la casa, pero sí ropa presentable, con la cual uno saldría a la casa, ¿sí? A la calle, perdón, ni hablar si uno tiene videoconferencias, ¿sí? No hace falta estar con saco, camisa y corbata, pero sí arreglarse, porque eso también hace bien a uno, ¿sí? Anímicamente. Y para no perder la vida social, tener algunas actividades laborales fuera de casa, puede ser, por ejemplo, ir a ciertos eventos de trabajo, reuniones, dar clases, ¿sí? Para no perder tampoco la beta social. Otro aspecto fundamental de quien hace home office son los vínculos, ¿sí? Y los acuerdos y los consensos con otras personas, ¿sí? En primer lugar, si uno vive con alguien, ¿sí? Si uno tiene una pareja, un amigo, una familia con la cual vive, hay que dialogar con estas personas y establecer bien reglas claras sobre cuál es el espacio en el cual uno trabaja, ¿sí? El uso de los dispositivos, en qué horario en qué horario uno está disponible y en qué horario no, ¿sí? Esto a veces se complica y por eso elegí esa imagen que ven ahí de una mamá trabajando con su hijo UPA. Esto, por ejemplo, cuando uno tiene niños pequeños puede ser más difícil, pero es importante enseñarles desde pequeños
que hay ciertos momentos en los cuales mamá o papá tal vez no pueden estar disponibles porque están trabajando, que tienen que hacer silencio, porque hay una teleconferencia. Obviamente es más fácil cuando el niño tiene 12 años que cuando tiene 2, pero son cuestiones que se van construyendo, ¿sí? O sea, con, digamos, los familiares en ciertos horarios, por favor no me llamen, o consulten si me pueden llamar o no, porque estoy trabajando. Ese tipo de acuerdos son muy buenos para la armonía familiar o la armonía de la convivencia con quien uno viva, y también para la productividad del trabajo, ¿sí? Y cuando uno trabaja en equipo, ¿sí? Ya sea porque forma parte de una compañía o porque trabaja de manera independiente, pero trabaja con otros colegas, también es importante que haya ciertos consensos sobre qué tareas se hacen, en qué momento se hace cada tarea. Habrá tareas que se tienen que hacer en un momento determinado y otras que se pueden hacer en otro momento, cuáles son las responsabilidades y algo fundamental, los horarios, ¿sí? Esto de los horarios es un tema que ahora se ha desdibujado bastante en este contexto de la pandemia. Escucho de mucha gente que se queja de que les mandan mails o mensajes por WhatsApp de trabajo un domingo a las 8 de la noche. Bueno, hay que tratar de poner, digamos, ciertos límites. Hay ciertas cosas que son urgentes, otras que no. Bueno, ¿en qué momento vamos a poder discutir o tratar ciertos temas? ¿Sí? Por ejemplo, una buena herramienta, algo que yo utilizo mucho, es si tengo que mandar mails que no son urgentes. Yo muchas veces trabajo los fines de semana, pero si tengo que mandar algo que no es urgente, programo el mail para que se mande el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, de esa manera, la persona a la cual le tengo que mandar el mensaje no se siente apabullada por recibir un mensaje de trabajo que no es urgente, por ejemplo, un sábado a las 3 de la tarde. Bueno, algo que se vincula mucho con todo esto, ¿sí? Es el trabajo independiente. Uno puede trabajar de manera independiente sin hacer trabajo en casa, ¿sí? O puede trabajar en casa como empleado de una compañía, pero mucha gente que trabaja en su casa trabaja de manera independiente. Y eso es algo de lo cual también les quiero hablar esta tarde para ustedes, noche para mí. Yo soy una gran defensora del home office y también del trabajo independiente, y creo que tiene muchísimas ventajas, y una de ellas es que uno es su propio jefe. Uno, digamos, esto puede ser bueno o puede ser malo. Obviamente hay jefes que son muy buenos y muy agradables y que es muy bueno trabajar con ellos, pero el decidir un poco qué es lo que uno tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, está muy bueno, ¿sí? Hay que tener obviamente disciplina, pero es algo muy interesante. Otro aspecto que a mí me gusta mucho de trabajar independiente es la variedad del trabajo. Yo nunca me aburro, voy trabajando para distintas entidades, para distintas personas, distintas empresas, haciendo cosas diferentes. Entonces es un trabajo súper dinámico. Esto también puede pasar si uno trabaja para una empresa o para una institución en particular, pero en general cuando uno va variando de clientes tiene más variedad y eso lo hace muy divertido. Otra gran ventaja del home office y también del trabajo independiente es que uno puede tener clientes en cualquier lugar del mundo. Y eso está buenísimo porque uno aprende, se enriquece de las distintas culturas, diversifica las fuentes de ingresos, ¿sí? Y es sumamente interesante. Y si uno a esto le suma home office, uno puede estar exportando desde el living de su casa, ¿sí? Trabajando de manera independiente. Otra cuestión también vinculado con el home office, y sobre todo si uno es su propio jefe, uno puede manejar su tiempo con mayor libertad. Esto no significa que uno trabaje menos, ¿sí? Muchas veces uno trabaja más. Mi mamá siempre decía que uno cuando trabaja en una oficina, trabaja 8 horas, cuando es su propio jefe, trabaja 20. Bueno, muchas veces pasa esto, cuando uno trabaja de manera independiente, tiene más responsabilidades, que es algo sobre lo que voy a ir en unos minutos, pero digamos, uno tiene más libertad para decidir, ¿sí? Sobre cómo y cuánto trabaja. Y otra gran ventaja es que uno puede trabajar en cualquier lugar, ¿sí? Por eso esa foto de ese hombre trabajando en la playa, uno puede trabajar en la playa. A veces lamentablemente uno tiene que hacer algo de trabajo cuando está de vacaciones, pero también, por ejemplo, si uno trabaja en su casa, y eso también vinculado con el home office, uno puede, un día que está lindo, si uno tiene un balcón, un jardín, un patio, salir, por ejemplo, y trabajar al aire libre, ir a trabajar a un parque, ¿sí? Son algunas cuestiones que cuando uno decide cómo y cuándo trabaja, puede hacer y vale la pena y uno lo disfruta mucho. ¿Qué riesgos hay? Bueno, lo principal, la carga de trabajo y los ingresos
muchas veces son variables, entonces hay épocas en las que uno está sobrepasado de trabajo. Hay una buena idea, puede ser, por ejemplo, tener un par de colegas que trabajan de la misma manera que uno, a los cuales uno les pueda pedir ayuda con el trabajo, ¿sí? Y hay momentos en los que uno tiene menos trabajo y también menos ingresos. Entonces esto, sobre todo para aquellas personas que le tienen un poco de miedo a la inestabilidad, tal vez es lo más complicado. Entonces, algo que recomiendo mucho yo en la medida de lo posible es tener algún cliente estable. Obviamente esto depende mucho del trabajo que uno hace, pero cuando uno está, por ejemplo, en servicios profesionales, uno puede tener ciertos clientes periódicos. Si estos clientes pagan bien y el trabajo es entretenido, es el mundo ideal. Pero uno a veces tiene algunos clientes que tal vez el trabajo no es tan entretenido o no pagan tan bien, pero que garantizan un piso de ingresos estable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto puede estar para, digamos, por ejemplo, yo doy clases en la universidad. Entonces, a mí dar clases en la universidad es algo que me da mucha satisfacción, ¿sí? No es en general el trabajo mejor remunerado, pero yo tengo una serie de clases, me proporcionan un ingreso estable y me da mucha satisfacción. Entonces, de esa manera tengo un piso de ingresos y después voy haciendo otras actividades, ¿sí? Otra cuestión importante es que hay ciertas inversiones que corren por cuenta propia, ¿sí? Por ejemplo, la inversión en capacitación. Cuando uno trabaja en una empresa, tal vez la empresa le paga distintos cursos. En el caso de un freelancer, uno se tiene que pagar su propia capacitación, entonces hay a veces que esto resulta muy caro. El gasto en publicidad también corre a cargo nuestro, nos tenemos que encargar de las relaciones públicas, etcétera, y todo eso lo vamos a tener que hacer nosotros. Y otro aspecto fundamental es que cuando uno trabaja de manera independiente no tiene muchos de los beneficios que tiene cuando tiene un empleo formal en una compañía, como por ejemplo las vacaciones pagas, la licencia por maternidad o por paternidad, por enfermedad, el aguinaldo, etc. Entonces esto, sobre todo para quien tiene un empleo en relación de dependencia y está considerando empezar a trabajar por cuenta propia, en general suele ser una de las grandes desventajas que ve porque se pierden muchos de esos beneficios. Un aspecto a tener en cuenta es que cuando somos un freelancer, sobre todo cuando recién empezamos o trabajamos de manera independiente o recién arrancamos con un emprendimiento, somos una navaja suiza, ¿sí? Tenemos que hacer todo, ¿sí? Tenemos que ocuparnos de dar nuestro servicio principal o producir aquello que nosotros vamos a vender, pero además ocuparnos de la organización, del marketing, de la publicidad, de las relaciones públicas, de la administración, de las finanzas, de temas legales. Sí, va a haber un montón de cuestiones que vamos a tener que manejar nosotros solos. Entonces eso nos va a demandar mucho tiempo, nos va a demandar muchos recursos y a veces puede ser difícil, ¿sí? Mi sugerencia en este aspecto siempre es que uno se organice bien para tratar de hacer esto lo mejor posible, que pida ayuda, consejo a otras personas que lo hagan, que deleguen la medida de lo posible algunas cuestiones. En general cuando uno empieza no tiene presupuesto para todo esto, pero a veces uno puede pedirle ayuda a alguien o tercerizar alguna tarea específica en alguna persona para que a uno lo ayude, le simplifique las tareas. Un aspecto fundamental es cómo definimos el precio de lo que hacemos, ¿sí? ¿A qué precio vamos a vender nuestro bien o nuestro servicio? Cuando uno vende un producto, a veces es más fácil, pero cuando uno vende un servicio, suele ser más difícil definir a qué precio lo vamos a vender. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener que hacer cuando vamos a definir, tenemos que tener una oferta. ¿Qué es lo que nosotros vendemos? A veces podemos vender un servicio estandarizado, entonces le ponemos precio, no sé, vendemos cierto tipo de informes, hacemos cierta asesoría, le ponemos un precio a eso. Otras veces son cuestiones customizadas para el cliente, entonces en ese caso Eh, Buenas tardes. Creo que tuvimos un pequeño problema con el internet de Buenos Aires, Argentina. Romy, general, lo que se ya hace te en muchos... escuchamos bien. Se perdió un poquito, se perdieron como un minuto. Se perdió de lo que estabas diciendo, Romina. La perdimos. Se me hace que fue. Hola. Ya te escuchamos, Romina. Ahí estás. Ok, perdón,
Falló ¿Dejaron de escucharme hace mucho? un minuto más o menos, se perdió la comunicación, el internet falló. Ok, ahí me ven y me escuchan bien de vuelta. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si esto del precio me lo escucharon, porque yo seguía hablando hasta que No, escuché. yo creo que hay que repetir lo del precio, determinación del precio, no se escuchó nada. Ok, bueno, entonces empiezo con eso. Gracias por avisar. Bueno, a la hora de vender un bien o un servicio, tenemos que tener bien claro el precio al cual lo vamos a vender. ¿Sí? Entonces, a veces cuando uno trabaja de manera independiente, esto es difícil, sobre todo cuando uno vende un servicio. ¿Sí? A veces podemos tener servicios estandarizados a los cuales les ponemos un precio y vendemos siempre el mismo servicio, aunque en otros casos, en muchos casos, va a depender de la tarea a la que estemos haciendo. Entonces, a la hora de pasar un presupuesto, de definir el precio, tenemos que considerar diversos factores. Entonces, por ejemplo, si hacemos un servicio, una forma que podemos usar para definir el precio es calcular el tiempo, ponerle un precio a nuestro tiempo, ¿sí? Y estimar cuántas horas nos va a llevar ese trabajo, ¿sí? Entonces, ver cuál es el precio horario, y además, siempre calcular que va a haber horas adicionales, por ejemplo, de nuevas consultas de los clientes, y eso es algo que pasa siempre, entonces no tenemos que olvidarnos de eso para no terminar trabajando más, ¿sí? De lo que habíamos calculado que íbamos a ganar por eso. Otra cuestión fundamental es que tenemos que considerar todos los costos, ¿sí? Tenemos que considerar los costos fijos, los costos variables que vamos a tener en el desarrollo de nuestra actividad, nuestra remuneración como freelancer, los impuestos, ¿sí? Fundamental incluir los impuestos a la hora de definir el precio. Otro aspecto crucial es el tema de los plazos, ¿sí? O sea, armar uno desde que empieza, presupuesta una tarea hasta que un servicio, hasta que eso se concreta y uno lo cobra, puede pasar muchísimo tiempo, ¿sí? Literalmente a veces pasan meses o años desde que uno presupuestó algo hasta que sale. Entonces, es importante cuando uno hace un presupuesto poner la validez, por cuánto tiempo ese presupuesto es válido. En países como Argentina, que tienen inflación alta, si yo hago un presupuesto hoy, ¿sí? Y recién me contratan dentro de 6 meses, lo que presupuesté hoy, digamos, no va a ser válido dentro de 6 meses, pero tampoco puedo poner hoy un precio muchísimo más alto pensando lo que va a pasar. Entonces hago un presupuesto hoy, le pongo la validez, y eventualmente si me quieren contratar dentro de 6 meses, volveremos a conversar sobre el precio, ¿sí? O lo puedo fijar, por ejemplo, en dólares estadounidenses, ¿sí? En lugar de en pesos argentinos. Es otra forma de manejar ese tema. Y hay que hacer un cronograma de pagos, ¿sí? En la medida de lo posible, si no va a ser un trabajo que va a demandar varios meses, bueno, un poco, digamos, hacer un cronograma que sea para cobrar algo al principio, algo contra entregas parciales y algo hacia el final, ¿sí? Algo fundamental es, en la medida de lo posible, bueno, ¿cómo está nuestro precio en comparación con el resto del mercado? Puede ser que, digamos, si hay cierto tipo de servicios que hace otra gente, entonces podemos ver si nuestro precio es alto o bajo en comparación con el mercado. Entonces, si va a ser mucho más bajo porque tal vez decidimos competir por precio, bueno, a ver si eso es sostenible, si es rentable, y si decidimos cobrarlo más caro porque digamos, tenemos, por ejemplo, un servicio de mejor calidad o hacemos algo que hace poca gente, también es válido, pero hay que estar muy seguro de por qué uno lo va a vender más caro. Y algo fundamental es si podemos negociar el precio, ¿sí? Cuando uno negocia, o sea, hay ciertas circunstancias en las cuales uno puede negociar el precio con el cliente, ¿sí? Digamos, ponerse de acuerdo en cuál va a ser el cliente. Hay otras veces que el precio viene dado y uno puede aceptarlo o no, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que pensar muy bien, ¿sí? Si conviene o no. Algo que nos pasa mucho a los freelancers es que a veces nos piden que trabajemos gratis, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, trabajar gratis, ni loco, no, pero hay algunas circunstancias en las cuales uno puede comer gratis y para después poder vender un servicio, ¿sí? Puede ser una alternativa también. Claramente yo no recomiendo trabajar gratis, aunque en ciertas circunstancias uno lo puede ver como, por ejemplo, una inversión
publicidad. No siempre, porque uno no puede... el sonido. Tenemos que tener claro que necesitamos vender rentables, ¿sí? O sea, sobre todo... ¿Ahora me escuchan? Ya te escuchamos. Está ¿Me fallando. escuchan? Sí, la conexión de internet está fallando un poco. Entonces, de repente acaba de fallar hace 10 segundos. ¿Ahora me escuchan? Perfectamente. Bueno, un tema fundamental es el manejo de las finanzas, ¿sí? Sobre todo cuando estamos pensando en dejar un trabajo estable para irnos a trabajar independiente, tenemos que pensar cuánto deberíamos vender para empezar a ser rentables y cuánto tiempo nos va a llevar empezar a vender eso. Probablemente al principio vendamos poco y después estemos vendiendo más cuando seamos más conocidos o tengamos más clientes, ¿sí? Es importante tener un control detallado de todo, de los ingresos y los gastos, y no pensar en términos de ingresos, sino en términos de resultado. ¿Cuánto nos va a quedar después de, digamos, nuestros ingresos, después de todos los gastos, de pagar todos los impuestos, y recién ahí vamos a definir si eso nos va a ser rentables o no. Y algo fundamental es que cuando uno trabaja independiente a veces le tarda mucho en cobrar ciertos trabajos. Por ejemplo, si uno trabaja para entidades públicas, por lo menos en Argentina las entidades públicas tardan en pagar. Entonces uno tiene que tener un control detallado de qué es lo que, las tareas que uno ya realizó y cuáles de esas las cobró, cuánto está previsto que uno las cobre, ¿sí? Para poder tener un manejo más ordenado de las finanzas, no endeudarse, etcétera, ¿sí? Pero por último, ¿sí? Después de darles este, digamos, pantallazo general del home office y el trabajo independiente, ¿qué les quiero decir? Bueno, esto no es para cualquier persona, ¿sí? Hay gente a la cual no le gusta o no se siente cómoda trabajando en su casa, o no le gusta la inestabilidad que puede, o los riesgos que tal vez existen cuando uno trabaja de manera independiente, ¿sí? Y tampoco se pueden hacer todas las tareas desde casa o todas las tareas de manera independiente, pero créanme que funciona, y funciona muy bien, y funciona con mucha más frecuencia de la que muchísima gente cree. Así que bueno, eso fue todo. Les agradezco mucho, le agradezco a Octavio, a Daniela y a toda la gente de TLSB Magazine por la invitación, a ustedes por su tiempo, y tienen mis datos de contacto por si quieren hacerme cualquier consulta, y ahora sí estoy para todas las preguntas que quieran tener. Muchísimas gracias. Ok, Romy, excelente plática, muy actual, ¿no? Actualmente por lo que estamos viviendo. De hecho, es un tema ahorita que estamos viendo que muchas personas después de esto han decidido empezar a hacer freelance, ¿no? Como le llamas, o trabajo independiente, y otros también están decidiendo hacer home office. Entonces, realmente ha sido, o sea, esta línea ya es algo que se está quedando. La otra vez estábamos explorando con Octavio el tema de cómo se manejaría un freelance para que tampoco no caigas en una sola empresa. Por ejemplo, en México, si una sola empresa te contrata y quieres ser freelance, no puede ser nada más que una sola empresa te contrate, sino que tienen que ser varias empresas para no caer en una discrepancia fiscal, ¿no? Adelante. Sí, bueno, en la medida de lo posible, si uno tiene distintos clientes, también tienen, o sea, más diversificación de ingresos, y eso puede, realmente, digamos, es lo recomendable, pero también pasa, por ejemplo, en Argentina, en ciertos sectores, por ejemplo, en software, hay muchas personas que trabajan de manera independiente para empresas que están en el exterior. Entonces combinan las dos cosas, ¿no? El home office y el trabajo freelance, y tienen un solo cliente, que, digamos, por ahí hay empresas que están en Estados Unidos y que les pagan muy bien, entonces tienen muy buenos ingresos. Siempre está el riesgo de que uno tenga, digamos, se quede sin trabajo. También pasa cuando uno trabaja para una compañía, ¿no? Pero no sé bien cómo es la legislación laboral en México. En Argentina, si una persona la despiden de su trabajo, le pagan una indemnización, entonces, digamos, eso le da a veces cierta seguridad para un oficio cuando uno trabaja de manera independiente, pero también hay otros, entonces creo que hay formas de compensarlo. Oye, Romy, aquí también me están preguntando algunas herramientas que permitan ser más eficiente como trabajo de freelance o de home office.
Bueno, hay muchas aplicaciones que ayudan para trabajar de manera freelance. Para los que se distraen fácilmente, hay algunas aplicaciones, yo sinceramente no las uso, pero por ejemplo hay una aplicación que se llama Pomodoro, que uno puede setear el tiempo en el cual le da permiso para abrir ciertas aplicaciones, entonces por ejemplo uno puede bloquear, o también lo puede hacer con el celular, digamos, muchos celulares, sobre todo los más nuevos, tienen esos features, que uno puede, por ejemplo, setear el tiempo en el cual se bloquea el acceso a distraerse, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, por tanto tiempo, o sea, por media hora no puedo distraerme con nada, no puedo abrir las redes sociales, no puedo abrir el mail o lo que uno setee, me concentro y después sí hago una pausa en el cual me distraigo con otra cuestión. También sirven mucho las aplicaciones para ordenar el trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los calendarios, pues el Google Calendar o los calendarios, no sé, el de Apple o lo que uno utilice. Hay gente que prefiere una agenda en papel y también es válida. Yo uso mucho Google Keep para listas, ¿sí? O sea, desde la lista de las compras hasta la lista de cosas que tengo que hacer. Trello también es muy útil, sobre todo para trabajo colaborativo, para proyectos, porque permite dividir una tarea en subtareas. Entonces a mí me da satisfacción ir tildando lo que hago. Entonces cuando veo cosas tildadas me siento que estoy avanzando. Entonces uno puede dividir un proyecto grande en partes y esas a su vez en partes más pequeñas, y uno va ordenando el progreso. Y si uno trabaja de manera colaborativa, por ejemplo un proyecto en el cual están involucradas varias personas, todos pueden ver eso e ir marcando el tema. Ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, se puso muy de moda el uso de Teams también, que es la plataforma de Microsoft, o Dropbox. Hay muchísimas aplicaciones y programas que sirven para esto. Entonces, dependiendo de la tarea que uno hace, cuál es la correcta. Es cuestión de explorar un poco según eso, pero o sea, sí claramente todo lo que ayude a organizarse sirve mucho en la casa y para trabajar de manera independiente. Romy, otra pregunta que aquí está interesante que me hacen es, ¿qué tan seguro, por ejemplo, son estas herramientas como el Google Drive, como el Dropbox, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esta confidencialidad y cómo se puede manejar por ejemplo, un hacker, ¿no? O sea, evitar que haya un hackeo de la información. Bueno, yo no soy especialista en seguridad Sí. informática, así que eso habría que preguntarlo con la gente de seguridad informática Sí. de una empresa, pero en una casa sí es cierto que las redes de Internet hogareñas suelen tener menos seguridad que las redes empresariales. Yo sí recomiendo por ahí para una empresa que la información más sensible tal vez tenga algunos niveles de seguridad mayores. También depende mucho del tipo de información que uno maneje. Si yo para mi trabajo no manejo ningún secreto de seguridad nacional, entonces, bueno, tal vez no tengo que cuidarme tanto como gente que trabaja con otro tipo de información. De todas maneras, bueno, obviamente, gran parte de los hackeos que se dan incluso a alto nivel tienen que ver con errores humanos. Entonces, sí ser cuidadoso por ejemplo, cuando uno se loguea en la red de cafetería de un bar, bueno, a cierta información no acceder desde ahí, digamos, no todas las claves para lo mismo, no revelar niños fraudulentos, tipo de cosas, pero esa recomendación es para cualquiera, trabaje o no en su casa, o sea o no independiente. ¿Sí? Las grandes compañías también sufren muchas filtraciones de información por ese caso. Oye, excelente, Romy. De hecho, nos vino a transformar esta pandemia en algo que tú ya llevas muchísimos años haciéndolo, ¿no? Entonces es muy interesante tu experiencia, porque no es algo que para ti sea tan nuevo como para muchos de nosotros. Quisiera preguntar si alguien quisiera hacer algún comentario, para tener alguna duda, ¿no? Alguien que quisiera sumarse. Digo, están abiertos los micrófonos de las personas que tenemos como anfitriones.
El, Aquí están muy callados, pero Romy, yo quisiera, por ejemplo, esta parte de home office, ¿qué tanto puede impulsar, por ejemplo, como en el caso de los software, ¿no? Que en Argentina es muy común la parte de, o que ha sido de mucho desarrollo de la exportación de servicios. En el caso de desarrollo de software, ¿cómo puede aportar este tipo de exportación? Y obviamente que estos son de mucho de freelance y de home office en la economía, por ejemplo, de Argentina. Bueno, realmente, o sea, el home office da la posibilidad de trabajar, o sea, de manera remota, no solamente para clientes que están en el mismo lugar que uno, sino en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, habrá un montón de oportunidades para exportar, y la pandemia lo que hizo fue para desbloquear un nivel de tolerancia mucho mayor al trabajo remoto. Entonces, muchas empresas que antes querían que en el mismo lugar, con esto de la pandemia, se dieron cuenta que no hacía falta que estuvieran en ese lugar y están dispuestos a que la gente trabaje de manera remota, en ese lugar o en cualquier lugar del mundo. Entonces esto abre muchas oportunidades para encontrar clientes en el resto del mundo, ¿sí? Sobre todo esto para los freelancers, ¿no? El poder buscar clientes en cualquier lugar. Entonces ya cuando uno piensa en esto de salir a quiénes son los clientes. Bueno, no solamente pensar en su propia ciudad y en muchos otros, pero tiene que abrir esta posibilidad de tener clientes en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Yo, como comentaba antes, llevo muchos años haciendo home office, y he trabajado para clientes en muchos lugares del mundo, no solamente en Argentina, y también he trabajado con colegas que están o han estado en distintos lugares, y algo fundamental que proporciona la posibilidad de hacer home office es esto de trabajar en cualquier lugar, de un país a otro. Tengo una muy amiga que hace home office y muchas veces trabaja conmigo, se acaba de mudar de Argentina a Uruguay y mantiene sus mismos clientes, simplemente cambió su lugar de residencia, pero no su empleo. ¿Sí? Ella también trabaja freelance, que en otras circunstancias tendría que haber empezado de cero en su nuevo lugar. Ahora no es así, justamente por estas hay mucho soporte para exportar servicios vía home office, ¿sí? Porque digamos, hay capital humano, tenemos costos mucho más bajos, sobre todo costos salariales, que son los costos que hacen a los servicios, mucho más bajos que los que puede haber, por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos un uso horario apropiado, una similitud cultural, bueno, el caso de México más todavía con Estados Unidos que Argentina. Entonces hay muchísimas oportunidades, y eso obviamente, digamos, también para el freelancer, y de las fuentes de ingresos, ¿sí? Que digamos, una crisis en un país, bueno, tal vez al otro le está haciendo mejor, entonces hay otras oportunidades, realmente se pueden aprovechar. Excelente, Rami. En verdad fue de mucha utilidad esta plática. Creo que a todos que nos estamos arriesgando, o no arriesgando, ¿no? Sino este cambio cultural, ¿no? De hacer home office ha sido de mucha utilidad. Te agradecemos muchísimo esta plática. Quisiera darte otro reconocimiento virtual. Chicos, no sé si me ayudan a ponerlo y a mostrarlo. Este reconocimiento virtual dice TLC Magazine México, en Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a Romina Gallá por hacer un trueque en la plática virtual en el tema de home office y trabajo independiente del día 22 de junio del 2020. Romy, te agradecemos muchísimo otra vez que participes con nosotros. Tu experiencia ha sido de mucha contribución y les agradezco también a todos. Disculpen un poco la conexión que estuvo un poco interrumpida. bueno, pero es desde Buenos Aires, Argentina, aquí en la esquina, muy cerquita. Muchas gracias a ustedes. Perdón, creo que los problemas de conexión fueron míos, porque cada tanto me apareció un cartel que decía conexión inestable. Esos son algunos de los problemas que hay a veces cuando uno hace home office, pero en general mi conexión funciona bien. Hoy hubo algunos problemas. Así que para mí, bueno, nuevamente un gusto estar aquí con ustedes, y bueno, un placer. Gracias a todos por su tiempo y por escuchar, y a TLC por la invitación.
ella ya mandó al principio sus datos por si quieren contactarla, ¿no? No sé si los quieres comentar. Sí, ahora los vuelvo a Un abrazo, Romy. A todos, muchísimas gracias otra vez. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Es un placer verlos. Mañana va a estar con nosotros Edgar Preciado. Y esta semana va a ser muy internacional con Enrique Cano de Uruguay y Carlos Romero de Aranda. Ahí. Gracias, felicidades. Gracias a todos. Estamos un abrazo. viendo. Romy, Un muchísimas abrazo. gracias. Hasta luego. Qué bonito. Gracias. Nos vemos mañana con Edgar Preciado. Enrique, mañana Edgar Preciado. Sí. ¿No? Sí, Comunidad sí, Andina. lo estoy esperando. Ariel Béjar también, doctor Máximo, Enrique Cano, Carlos Romero y cerramos con los Una negociadores. semana muy interesante, ¿eh? Una semana muy interesante. Estamos pendientes. Ya lo creo. Nos Buenas estamos tardes. viendo. Hasta luego. Bye. Bye, Dani. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.